Esto no es un cuento que puedas ignorar. Es algo que vas a sentir debajo de la piel, algo que no podrás sacar de tu mente una vez que lo escuches. Si eres de los que creen que hay cosas que no deberían saberse, quizás debas detenerte aquí. Pero si decides continuar, prepárate. Esto no es una broma. Todo comenzó en un pequeño pueblo italiano llamado Castelverde. No aparece en los mapas, pero no porque sea remoto o insignificante, sino porque alguien decidió que el mundo no debía saber de su existencia. Según los lugareños, Castelverde era el pueblo olvidado por Dios, una frase que suena poética, pero que escondía un oscuro significado. Era 1968, y un sacerdote llamado Giovanni Rinaldi fue enviado al pueblo. Giovanni no era un hombre cualquiera, era joven, apasionado, y estaba decidido a demostrar que la fe podía vencer cualquier obstáculo. Pero Castelverde le presentó desafíos que no había imaginado ni en sus peores pesadillas. El pueblo estaba desierto cuando Giovanni llegó. Bueno, desierto no es la palabra exacta. Había personas, pero no parecían personas. Sus miradas vacías y movimientos mecánicos hacían que parecieran más autómatas que seres humanos. Nadie hablaba con él. Ni siquiera le ofrecieron ayuda para llevar sus maletas hasta la iglesia, que sería su hogar. En el aire había una extraña quietud que se sentía como si todo estuviera esperando algo que jamás llegaba, pero que siempre estaba al acecho. Giovanni caminó solo por las calles desmoronadas del pueblo. Las casas, aunque viejas, no estaban abandonadas del todo. Podía ver luces a través de algunas ventanas, pero nadie se atrevía a salir a saludarlo. Cada vez que cruzaba una mirada con alguno de los habitantes, sentía un estremecimiento recorriéndole la espalda. Nadie sonreía, nadie decía nada, solo se limitaban a observarlo. Al final, llegó a la iglesia. Aquella iglesia era un edificio imponente, pero en ruinas. Los vitrales estaban rotos, y las paredes cubiertas de algo que a Giovanni le pareció moho, hasta que se dio cuenta de que se movía. Las sombras parecían tener vida propia, como si la iglesia misma estuviera respirando, y el aire estaba impregnado de un olor desagradable, como si algo se estuviera pudriendo lentamente en su interior. La primera noche fue cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. Mientras intentaba dormir, escuchó un susurro. Al principio pensó que eran los ratones, pero el sonido era demasiado humano. Provenía de las paredes, como si alguien estuviera atrapado dentro. «¡Ayúdame!». La voz era débil, pero clara. Giovanni, con el corazón acelerado, se levantó y encendió una vela. Revisó cada rincón de la habitación, golpeó las paredes, pero no encontró nada. Sin embargo, el susurro continuó toda la noche. Al día siguiente, sus ojos estaban rodeados de sombras profundas, pero su determinación permanecía intacta. En los días que siguieron, Giovanni se dedicó a explorar el pueblo y hablar con los habitantes. Finalmente, un anciano llamado Carlo decidió romper el silencio. Giovanni lo encontró en la plaza central, sentado solo en un banco, observando el horizonte. Parecía que el tiempo no había pasado por él, aunque sus ojos reflejaban una tristeza que no podía ocultarse. «Usted debería irse, padre», le dijo, con una voz temblorosa. «Este lugar no tiene salvación». «Pero, ¿por qué?», insistió Giovanni. «¿Qué ocurre aquí?». Carlo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie los escuchaba. Luego miró fijamente a los ojos de Giovanni y con voz baja le contó la historia. Hace siglos, Castelverde fue el epicentro de un ritual prohibido. Un grupo de monjes, obsesionados con alcanzar el conocimiento absoluto, invocaron algo que nunca debieron invocar. No sabían exactamente lo que era,
pero lo llamaron il testimone, el testigo. Al principio parecía inofensivo, una presencia invisible que susurraba secretos al oído de los monjes, pero pronto empezó a exigir sacrificios que los monjes hicieron con una fe ciega, convencidos de que podían controlar lo que habían desatado. Los monjes intentaron detenerlo, dijo Carlo, pero ya era demasiado tarde. Había dejado su marca en el pueblo. Desde entonces, nadie que viva aquí puede escapar, y nadie que llegue puede marcharse ileso. Giovanni escuchaba incrédulo, pero algo en los ojos de Carlo lo convenció de que el anciano no estaba mintiendo. Esa noche, decidido a descubrir más, Giovanni decidió rezar. Se arrodilló frente al altar de la iglesia, encendió todas las velas que encontró y comenzó a recitar oraciones. Pero a medida que las palabras salían de su boca, algo extraño ocurrió. Las velas comenzaron a apagarse una por una, como si alguien las soplara. La atmósfera en la iglesia se volvió más pesada, y un frío extraño recorrió el lugar. Giovanni cerró los ojos, tratando de ignorar la sensación de terror que lo invadía, pero cuando los volvió a abrir, vio algo que lo paralizó. La figura de una sombra alta, delgada y deformada, se movía entre las bancas, deslizándose sobre el suelo con una fluidez antinatural. No tenía rostro, pero sus ojos eran dos pozos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Giovanni quedó paralizado, incapaz de moverse o gritar. La sombra se acercó lentamente hasta que estuvo frente a él. Luego, con una voz gutural, susurró: «Yo soy el testigo». Giovanni perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba tirado en el suelo frente al altar. Pero algo había cambiado. Sentía una opresión en el pecho, como si algo estuviera tratando de salir de su cuerpo. Decidió escribir una carta al obispo, pidiendo ayuda. Nunca recibió respuesta. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. Giovanni comenzó a escuchar los susurros todo el tiempo, incluso durante el día. No podía dormir, no podía rezar, y sentía que su fe se desmoronaba poco a poco. Fue entonces cuando encontró el diario de uno de los monjes que había invocado al testigo siglos atrás. El diario estaba lleno de dibujos y anotaciones incomprensibles, pero una frase se repetía una y otra vez: «El que mira al testigo no puede olvidar». Según el diario, la única forma de detener al testigo era destruir el altar donde fue invocado por primera vez. Giovanni decidió que lo haría. Se armó de valor, recorrió las oscuras y desmoronadas paredes de la iglesia y comenzó a buscar una manera de derribar el altar. El aire estaba cargado de una tensión palpable, como si los muros estuvieran presenciando su lucha. Mientras más se adentraba en su misión, más notaba cómo las sombras se alargaban y las paredes susurraban en un idioma antiguo que su mente no lograba descifrar. Con un mazo en mano, entró en la iglesia una noche de luna llena. Comenzó a golpear el altar con todas sus fuerzas, mientras rezaba en voz alta. Pero a medida que las grietas aparecían en la piedra, la iglesia comenzó a temblar. Las sombras se retorcían en las paredes, y los susurros se convirtieron en gritos, como si el testigo estuviera tomando forma, alimentándose del sufrimiento de Giovanni. Finalmente, el altar se derrumbó. Por un momento, todo quedó en silencio. Giovanni cayó de rodillas, agotado pero aliviado. Creyó que lo había logrado, hasta que escuchó la risa, una risa profunda y burlona que llenó el aire, resonando en sus huesos. «Tonto», dijo la voz del testigo, «no puedes destruirme. Yo no estoy en el altar, estoy en ti». Giovanni miró sus manos y vio que estaban cubiertas de algo negro, viscoso. Sintió como la opresión en su pecho crecía hasta que ya no pudo soportarlo. Y entonces comprendió. Desde la primera noche,
El testigo había entrado en él. Destruir el altar no significaba nada, porque el verdadero altar era su propio cuerpo. Los días después de que Giovanni destruyera el altar fueron extraños. La iglesia seguía de pie, pero algo en el aire había cambiado. Los habitantes del pueblo, que siempre habían sido distantes y reservados, comenzaron a mostrarse aún más perturbadores. Algunos lo seguían a todas partes, susurros ininteligibles escapando de sus labios. Otros simplemente lo observaban desde las sombras, sus ojos vacíos brillando con una luz inquietante. Giovanni sentía que su vida ya no le pertenecía. Una noche, Giovanni tuvo un sueño, o al menos pensó que lo era. Estaba en un vasto desierto negro, el cielo cubierto de estrellas que parecían observarlo. En el horizonte vio una figura alta y delgada, mucho más grande que cualquier ser humano. No se movía, pero sentía su presencia en cada fibra de su ser. Intentó correr, pero sus pies estaban atrapados en la arena viscosa. La figura habló, pero no con palabras. Fue como si sus pensamientos fueran arrancados de su mente y devueltos en forma de eco distorsionado. «Eres mío ahora». Cuando despertó, su pecho estaba cubierto de marcas negras, como raíces que se extendían bajo su piel. Sabía que el tiempo se acababa. Decidió hacer una última apuesta desesperada, buscar los textos originales de los monjes que habían comenzado todo. La búsqueda lo llevó a los túneles subterráneos bajo la iglesia, un laberinto de pasajes que parecían no tener fin. Allí encontró una biblioteca oculta. Entre los textos descubrió algo que heló su sangre. El testigo no era el único, era simplemente la puerta. Al destruir el altar, Giovanni había roto el sello que contenía algo peor. El testigo no solo lo poseía, lo había convertido en un vínculo. Una voz retumbó en la oscuridad de los túneles. «Tú fuiste el último sacrificio, Giovanni. Ahora ellos vienen». Y desde las sombras, innumerables ojos comenzaron a abrirse.